Haciendo películas creo que he descubierto aquello que me emociona, que me conmueve, ¿no? He encontrado una voz, una forma de aproximarme finalmente como al mundo y a las personas. Creo que hacer películas es un poco eso, detenerse en lo que a uno le sorprende o le conmueve y tratar de compartirlo con otras personas. Tuve la suerte de conocer Punto de Vista hace muchos años porque viví 7 años en España. Había venido siempre como público y era un festival que me encantaba, un festival distinto a otros, con una selección de películas que para mí fueron fundamentales en mi formación incluso como cineasta. Así que estoy muy contenta de ahora poder presentar una película acá. Para mí es muy especial poder estrenar la película aquí en Punto de Vista. Y creo que los festivales de cine son un lugar fundamental para intercambiar miradas y también siento que en mi experiencia, tanto en Chile como luego en España, cuando uno está empezando un camino, y en este caso el del cine, poder encontrarse en un espacio con películas de distintas partes del mundo, con personas de distintas partes del mundo que hacen cine, es fundamental para poder ir encontrando tu propia voz y en ese sentido para mí este festival como otros fueron lugares en los que aprendí muchísimo y espero que pueda seguir siendo así para las nuevas generaciones. Me parece un espacio que hay que cuidar muchísimo. Sí, la memoria siempre ha sido un tema dentro de mi filmografía, tanto la memoria histórica como la memoria personal. En este caso, esa otra selva blanca nace desde un proceso muy personal, íntimo, a partir de la muerte de mi padre y de su duelo. Y un poco cómo ese duelo y esa experiencia, que si bien es dolorosa, se puede ir transformando, ¿no? en el presente. En el caso específico de la película, en mi presente con mi hijo, y cómo de alguna manera esos recuerdos nos van hablando y nos van contando de una historia pasada, pero en un presente en el que de alguna manera conforman también nuestra manera de aproximarnos al mundo. En la película hay 2 tipos de archivo, uno que estaba desde el principio pensado e incluido en la película, que son archivos, es un rollo de 3 minutos que encontré, que es un material donde aparece mi papá cuando tenía 6 años, mi abuela, y que de alguna manera fue como el punto inicial para empezar a hacer esta película. Y luego pasó que cuando la película empezó a mutar un poco y empezó a aparecer más el tema de mi padre, lo cual colocó también a mi hijo en otro lugar dentro de la película, empecé a revisar, cuando ya estaba montando, empecé a revisar todo mi material personal de archivo, que filmo hace mucho tiempo en Super 8, y entonces empecé a incluir algunos fragmentos en Super 8 que de alguna manera veía como en relación directa a lo que estaba hablando y a las imágenes de la película. Entonces empezó a dar de una manera como muy natural el intercalar, si bien la película, la mayoría del material es lo que filmamos en 16 milímetros para la película, están estos momentos de material de archivo, incluso hay un material que es muy cortito, que es en High 8, que es de un viaje que hizo mi papá a Japón, y también eso entró después no estaba originalmente, digamos, pensado. Durante el rodaje creo que tuve como siempre la necesidad de que se mantuviera como un rodaje también tan íntimo como la película propiamente. La mayoría de lo que se filmó en mi casa, al interior de mi casa,
Entonces, creo que el proceso que se iba dando personalmente, mientras yo hacía la película, estaba atravesado como por esos espacios, de alguna manera como muy protegido también para mi hijo, que es parte de la película. Había como una necesidad muy grande de reflejar esos espacios y esas formas de relacionarse en la película. Entonces creo que para mí eso fue como muy importante de cuidar durante todo el rodaje, y luego en el montaje también como poder de alguna manera que se viera eso en la pantalla después, ¿no? Como tratar de no contaminar mucho ese material original. El trabajo de voz en off fue un proceso largo. Había una primera voz en off en un primer guión que finalmente descarté y empecé a trabajar de otra manera, pero de todas formas de ese primer guión surgieron, se mantuvieron, digamos, algunos fragmentos que están hoy en la película, y el trabajo en voz en off que hice fue primero de una escritura bastante libre y larga, y luego empecé a descartar, como a achicar cada vez más mi voz y a reescribirla durante el montaje. Una vez que empecé ya como a encontrar la película, empecé a ubicar cuáles eran como los momentos en los que estaba la voz en off y a reescribir muchas cosas, tanto a desechar algunas como a reescribir otras, que me fui también como encontrando en este nuevo montaje. El trabajo de mi hijo durante la película fue un trabajo que se dio como muy naturalmente. Siempre pensé en incluir en la película momentos que naturalmente se daban en nuestra vida diaria, como sus juegos, o no sé, hay un momento en la película en que nosotros todos los años, cuando se cumple la fecha en que murió mi papá, hacemos un altar en la casa. Entonces, un poco mi idea fue como mantener esos momentos y justamente, como te decía antes, como había un equipo muy íntimo, la persona que hizo dirección de fotografía, que es Carlos Vázquez Méndez, es su padrino también, entonces como de alguna manera como traté como de cuidar ese espacio para que él se sintiera cómodo, y a él, bueno, le gustó mucho, pero también hubo momentos que ahora nos reímos porque, claro, recuerda como, no sé, siempre se acuerda de un momento en el que estuvo que estar mucho tiempo con la mano para poder filmarlo y entonces decía como que le había dolido y que lo pasaba mal, pero después como siempre fue como una cosa como muy, muy natural de tampoco forzarlo a hacer nada que él no quisiera hacer. En ese sentido como creo que fue un proceso muy, muy bonito para los dos, como poder encontrarnos en este espacio. Y luego también al terminar la película, al verla, al escuchar sus opiniones, después al presentarla en festivales, escucharlo hablar, creo que es una experiencia, no sé, como me pasa que en la película hay algunos momentos en los que yo describo ciertas experiencias con mi padre, como por ejemplo unas cartas que él me mandaba, que son unas cartas que me mandaba como si fuera un pájaro, y son esos momentos que de alguna manera yo ahora recuerdo con especial cariño, ternura, y como me gusta pensar que a lo mejor el haber hecho esta película juntos, para él también va a significar eso más adelante, ¿no?